idea es tratar de evitar todas estas complicaciones, ¿no es cierto? Que para eso debemos ser muy agresivos en el control de 4 objetivos, ¿no? En general, el diabético tipo 2, hablando del diabético tipo 2, los objetivos son 4. Tener una hemoglobina glicosilada de menos de 7, tener una presión arterial controlada en menos de 130 con 80, tener un colesterol LDL idealmente en menos de 70 y quitar el hábito de fumar. Esos serían los objetivos terapéuticos en la diabetes tipo 2 para evitar todas estas complicaciones que debemos revisar. La siguiente diapositiva. La idea de estas diapositivas es mostrarles a ustedes evidencia de que sí, efectivamente disminuye la glucosa, que hago un tratamiento agresivo, voy a conseguir objetivos, ¿no es cierto? Este es el estudio de SST, que es el estudio más grande hecho en pacientes con diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? En el cual se comparó, se hizo una comparación en el tiempo, a lo largo de los años, de lo que denominaron una terapia convencional versus una terapia intensiva, ¿no? Para efectos de este estudio, terapia intensiva es 3 o más aplicaciones de insulina al día, ¿de acuerdo? Mientras que terapia convencional es 2 o menos aplicaciones al día, ¿de acuerdo? Y eso los evaluaron en el tiempo, ¿no? Les hicieron un seguimiento. Evidentemente, mientras más intensa, mientras más veces use insulina, estamos hablando de un tipo 1, ¿no es cierto? Alguien que evidentemente necesita insulina para vivir, ¿de acuerdo? Mientras más intensa es la terapia, mientras más veces pongo insulina, tengo más probabilidad de tener hemoglobina glicosilada en el orden del 7, mientras menos use insulina, bueno, probablemente la glicosilada se me escape más. Más o menos hay un diferencial de 7 en la terapia intensiva de hemoglobina glicosilada y 9 en la terapia convencional. Bueno, esos resultados que arrojaron, o sea, si tenían pacientes con menos glicosilada versus pacientes con más glicosilada. La siguiente. Comparando, vean ustedes los porcentajes de reducción, ¿no es cierto? 76% menos de retinopatía, 60% menos de neuropatía, 54% menos en general de nefropatía diabética, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que el diabético tipo 1 es más microvascular, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy más agresivo en el control de la enfermedad, voy a disminuir la probabilidad de las complicaciones. Que ha demostrado entonces que a mejores niveles de hemoglobina glicosilada, mejor control de la enfermedad. Y de ahí viene el punto de corte de 7, ¿no? Como en el DSST se utilizó 7, como obtuvieron 7 como valor promedio en el tratamiento, de ahí queda que, bueno, el objetivo terapéutico debería ser 7. ¿Ok? La siguiente idea. Estos mismos esfuerzos se trasladaron a los diabéticos tipo 2, ¿no? Bueno, ya demuestro en el tipo 1 que mientras más agresivo soy, mientras más bajo la hemoglobina glicosilada, tengo mejores resultados a largo plazo, ¿de acuerdo? Lo mismo se hizo en pacientes con diabetes tipo 2. Para efectos de estos estudios en pacientes con diabetes tipo 2, los primeros intentos son el estudio de Kumamoto. Había lo que se llama el tratamiento convencional intensivo. Convencional es dieta, ¿no? Convencional es dieta e intensivo es monoterapia, un fármaco. Estos son estudios antiguos, por si acaso, ¿de acuerdo? Pero en general, la mayoría de los estudios son enfrento dieta versus monoterapia, o sea, un solo fármaco, no una pastilla, no, la monoterapia puede ser 2 veces al día, 3 veces al día, pero un solo tipo de fármaco, ¿de acuerdo? Y lo mismo, hay una diferencia de hemoglobina glicosilada de más o menos 2.3%, ¿no? A favor de un tratamiento que se denomina intensivo, monoterapia, con el que se consiguió, se evaluó en el tiempo, ¿no? Durante los años de seguimiento, a ver si había más o menos complicaciones. La siguiente criatura. Igual, ¿no? Para prevención primaria y prevención secundaria. En este caso, prevención primaria es no tengo la complicación, prevención secundaria es ya la tengo y evito su progresión, ¿no es cierto? Eso sería. Para lo que es reducción del riesgo de complicaciones microvasculares, retinopatía 70%, nefropatía 72%, lo mismo, pero para prevención secundaria mejor, ¿no? Vean ustedes cómo las curvas se disocian, nunca van juntas, siempre van en paralelo. Mejor tratamiento intensivo, ¿no es cierto? Intensivo. La siguiente. Pero el estudio más grande hecho en diabéticos tipo 2, así como hay el DSST en diabético tipo 1, que nos ha servido como punto de referencia para decir, ajá, es mejor tener una glicosilada de menos de 7. El estudio de referencia en diabéticos tipo 2 es el UKPD, el estudio de Reino Unido, ¿okay? Entonces, en este estudio, igual, lo mismo, se evaluó un tratamiento con
convencional, dieta, lo que está en azul es convencional, dieta, y lo que está en verde es tratamiento intensivo, monoterapia. Pero aquí sí se utilizó como monoterapia o una sulfoniluria, glibenclamida, o la metformina, o insulina, ¿no? Cualquiera de los tres brazos, ¿ok? No combinados, por separado. Una primera lección que nos da el UCA-PDS es que a lo largo de los años, vean ustedes cuántos años de seguimiento se hizo, las curvas nunca se cruzan. Por lo tanto, el intensivo es mejor que el convencional para efectos de hemoglobina glicosilada. Tengo menos hemoglobina glicosilada con tratamiento intensivo que con tratamiento convencional. ¿De acuerdo? Esa es una. Pero otra conclusión que ustedes pueden desprender de la lectura de esta diapositiva es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva. ¿Cierto? Vean ustedes que al inicio la mayoría de pacientes tienen menos de 7, incluso hasta acercándose al 6. Pero conforme pasan los años, este tratamiento que es intensivo, que se supone que es mejor, pierde su eficacia con el tiempo. Va subiendo, ¿no? A lo largo de los años va aumentando la hemoglobina glicosilada. Eso quiere decir que la monoterapia, con el paso de los años, no me va a alcanzar, porque la enfermedad progresa. ¿No es cierto? Se entiende la diapositiva, ¿no? La siguiente. Pero bueno, todos estos pacientes diabéticos, en general la mayoría de los estudios, por lo menos el UCA-PDS fue con pacientes con diagnóstico reciente o 3 años de antigüedad, ¿de acuerdo? Eran nuevos, relativamente nuevos, no con complicaciones, ¿ok? En términos generales, hablando en términos generales, ustedes consideran reducciones estadísticamente significativas, aquí ven los P, ¿no es cierto? Estadísticamente significativas para complicaciones vasculares. Sin embargo, no se consiguió reducciones estadísticamente significativas para complicaciones macrovasculares. Y de aquí, de estos estudios, se saca la conclusión que en términos generales tú sí puedes reducir las complicaciones microvasculares solamente reduciendo la glucosa, o sea, teniendo buena hemoglobina glicosilada. Pero no te va a alcanzar para reducir las complicaciones macrovasculares. No te va a alcanzar. Y las complicaciones macrovasculares, el infarto de miocardio es una complicación macrovascular, ¿cierto? Es altamente prevalente en la diabetes tipo 2. Por eso, si al diabético tipo 2, por decirlo en sencillo, solo le bajas la glucosa y descuidas el LDL, descuidas presión, descuidas tabaco, igual le va a dar evento cardiovascular. ¿Ok? Fue mejor, nadie dice que no le baje la glucosa, hay 16% menos, ¿ok? Pero no fue estadísticamente significativo. La siguiente. Lo que les decía, ¿no? Vean ustedes cómo aquí está tratamiento convencional, o sea, solo dieta, el número de pacientes, ¿no?, sometidos a ese tratamiento, versus algún tipo de fármaco, propamida, glibenclamida, que son sulfonilurias, ahora las vamos a ver, o insulina, y vean cómo las curvas más o menos se entremezclan, ¿no? No hay una disociación, no es que una se separa de la otra, es igual. Para efectos de evento cardiovascular, lo mismo con lo que lo trates como monoterapia. ¿Ok? ¿Sí se entiende, no? La siguiente. Pero sí, por supuesto, hay otros factores, ¿no? Hay otras variables que ustedes pueden considerar cuando le mejoran el control de su paciente diabético, ¿no? Este es un estudio, por ejemplo, que compara una placebo con una sulfoniluria, ¿no? Y todo es mejor en favor de la sulfoniluria para variables, digamos, de otra índole, ¿no? La percepción de su salud, estrés, función cognitiva, en fin, bueno, hay beneficios, ¿no? Hay beneficios. Hay otros beneficios también de controlar la glucosa. La siguiente. Y entonces las modalidades de tratamiento son monoterapia, inicialmente monoterapia, luego combinas los fármacos, no es mala idea, especialmente si el diabético tiene más años, ¿no? Si ustedes ven la diapositiva del UCA-PDS, te está diciendo con el paso del tiempo la monoterapia no te va a alcanzar. Luego combinas fármacos orales con insulina, ¿no es cierto? Insulina basal, insulina en la noche, lo vamos a ver, o pasas a insulinoterapia previa, ¿no? Esos serían los escalones, las etapas por las cuales ustedes deberían pasar. Inicialmente monoterapia, luego combinación de agentes, a dosis máxima de los agentes, si con dosis máxima de los agentes no los controlas, a la dosis máxima de los agentes, o sea, los fármacos, ¿no? Le agregas insulina, y si no controlas pasas a insulinoterapia plena, ¿no? Insulinoterapia plena. La siguiente. Lo que sucede es que, si
Sí es importante la actividad física, que el paciente haga su régimen nutricional, de acuerdo, eso está claro, ¿no? Eso está claro, pero no nos vamos a detener en eso porque en realidad, si bien es cierto, es importante, por lo menos desde mi punto de vista y en varios estudios lo reflejan, es que los pacientes diabéticos solo con esto difícilmente van a controlar. Lo necesitan, nadie dice que no. Sí lo necesitan. Pero los estudios demuestran que solo con actividad física y solo con un régimen nutricional, probablemente solo el 20% de tus pacientes diabéticos que debutan, que debutan. A más años, peor, menos, más difícil, ¿ok? Por lo tanto, tú necesitas tratamiento farmacológico. Necesitas tratamiento farmacológico, ¿no? La nueva guía de manejo indica que todo paciente que debuta con diabetes debería darle metformina, no dice darle dieta sola, ¿no? Debería darle metformina. Entonces, no te va a alcanzar, ¿no? No te va a alcanzar si quieres tener un buen control, un buen objetivo terapéutico. La siguiente. Y aquí tú tienes los objetivos. Antes de llegar a cuáles son el listado de los fármacos y discutir cada uno de ellos, a ver, no recuerdo si tengo alguna diapositiva, pero sí es bueno que ustedes sepan cuáles son sus objetivos terapéuticos, ¿no? Cuáles son sus, o sea, cuánto debería llevarlo yo a mi paciente diabético para decir, ajá, está usted bien controlado. Según la Federación Internacional de Diabetes, que es la entidad europea, ¿no? Que te regula, que te indica, que te da algunas normas de control, deberías tener una glucosa en ayunas en menos de 110, postprandial, es decir, después de una comida, menos de 140, y una hemoglobina glicosilada de 6.5. Esos serían tus objetivos terapéuticos. ¿De acuerdo? Aquí es una pasa, creo que estamos más bonito. Dale. No está. Entonces los objetivos terapéuticos son esos. Si tú tomas a los europeos como guía, ellos son más agresivos, en ayunas menos de 110, postprandial menos de 140, glicosilada menos de 6.5. Si tú tomas a la Asociación Americana de Endocrinología como referencia, o sea, los gringos, ¿no? Los norteamericanos, ellos te sugieren menos de 130 en ayunas, menos de 180 como postprandial y menos de 7 de glicosilada. ¿De acuerdo? Depende de la entidad que tomes como referencia, ¿no? Sí, por supuesto, cada caso es individualizado, ¿no? Como hemos visto en la consulta también con algunos de ustedes, hay pacientes pues, terminales con cáncer que tal vez no vas a ser tan agresivo en el control de la enfermedad, ¿no? Y hay alguien a lo mejor joven que recién debuta con diabetes, preferible que tenga una glicosilada en menos de 6.5. Va a depender de cada paciente, pero en términos generales son esos los objetivos terapéuticos. ¿Okay? Entonces, el tratamiento farmacológico está dividido en eso, ¿no? Ustedes tienen sensibilizadores a la acción de la insulina, un poco en función de la fisiopatología, ¿se acuerdan? Yo puedo atacar a la diabetes mejorando la sensibilidad de la insulina, o sea, combatiendo la resistencia a la insulina, con los sensibilizadores a la acción de la insulina, con la metformina, que es el fármaco de elección, el fármaco ideal, ¿no es cierto? Puede estimular la secreción de insulina, habíamos comentado que hay un déficit también en la secreción de insulina. Entonces, acuérdense ustedes que la masa de célula beta pancreática está más o menos en el orden del 50% cuando el paciente debuta, ¿no? O sea, tiene menos insulina, menos masa de célula beta, o bueno, directamente le das insulina o susanol. ¿De acuerdo? La siguiente. Solo para recordar, la hiperglicemia, ¿no? Se va a presentar o por resistencia a la insulina o por disfunción de la célula beta. El páncreas es incapaz de cubrir los requerimientos de insulina, hay un déficit inicialmente relativo, ¿se acuerdan? Y luego sí hay una menor producción de insulina, por lo tanto puedo dar fármacos que estimulan la secreción de insulina, estas no son las sulfonilurias, ¿no es cierto? O puedo dar fármacos que mejoran la resistencia a la insulina, los que actúan a nivel hepático, la metformina. La metformina disminuye la producción hepática de glucosa, eso es su mecanismo de acción principal, o fármacos que mejoran la captación a nivel de glucosa por el músculo, ¿no? A ese nivel. La siguiente. Estos son fármacos que todavía hay en el mercado, que tuvieron bastante boom
pero que ya están un poquito en retirada, pero todavía existen, ¿no? Todavía existen, es una alternativa, que son fármacos propiamente sensibilizadores a la acción de la insulina. Si mejoran la sensibilidad de la insulina, mejora la resistencia a la insulina. Nosotros ya son conceptos que hemos visto. La siguiente criatura. A ver, el mecanismo es el siguiente. Esto es fisiología, ustedes lo conocen. La insulina se une a su receptor, ¿no es cierto? Hay una unión receptor-insulina, eso va a generar una serie de señales, se fosforila el sustrato receptor de insulina, en fin, una serie de señales muy complicadas que al final lo que van a generar son señales efectivamente que van hacia el aparato de Golgi para que esto es sistemático, ¿no es cierto? Estos transportadores de glucosa se trasloquen, salgan a la superficie celular. Estos transportadores de glucosa van a captar la glucosa, la van a internalizar y de esa manera tú bajas la glucosa. ¿De acuerdo? Es el mecanismo fisiológico a grandes pasos. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que el efecto en la diabetes está acá, ¿no es cierto? Está acá, a este nivel, post-receptor. La insulina está bien, el receptor está bien, no se generan señales, no se traslocan los GLUT4 y por lo tanto no hay quien internalice, quien meta la glucosa del torrente sanguíneo hacia la célula, ¿no es cierto? La siguiente. Esto es lo que está pasando esquemáticamente en un paciente con diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes al receptor de insulina, esquemáticamente representado acá. Acá está la hiperglicemia, lo que está la glucosa alta, ¿no? Lo que está en azul, y la insulina. Por resistencia a la insulina y lo que se llama un fenómeno de down regulation, ¿no es cierto? Es decir, hay resistencia a la insulina, no se traslocan los transportadores de glucosa, los GLUT4, y hay menos receptores de insulina y por lo tanto la insulina no tiene con quién interactuar para generar señales que metan, internalicen la glucosa. Si ustedes dan esta sustancia que se llama pioglitazona, ¿no es cierto? O rosiglitazona, ¿de acuerdo? Lo que van a originar es, aquí está esquemáticamente, que, miren ustedes, aumente el número de receptores de insulina, ¿no es cierto? La insulina mejora su acción con estos receptores, van a producir la translocación de estos, acá está esquemáticamente representados los GLUT4 que no salen, ¿no? Están saliendo a atrapar a la glucosa, ¿sí? Y los GLUT4 aquí esquemáticamente ya atraparon a la glucosa y ya la internalizan, ¿de acuerdo? Entonces, estos sensibilizadores, aquí no hay producción de insulina, ¿no es cierto? No ha aumentado la insulina. Simplemente tú has dado un fármaco, pasa criatura, un fármaco que estimula la translocación de los transportadores de glucosa. ¿Se entendió, no es cierto? Y de esa manera baja la glucosa, ¿sí? Has mejorado la acción de la insulina, porque se llama sensibilizador a la acción de la insulina. Estos fármacos actúan a nivel del núcleo de la célula, ¿de acuerdo? Y estos fármacos estimulan una sustancia que está acá, que se llama los PPAR gamma, ¿no? Los PPAR gamma que están aquí, PPAR, ¿no? Receptor activado del proliferador de peroxisomas. Receptor activado del proliferador de peroxisomas, tipo gamma. Eso es. Al activar esas sustancias a nivel del núcleo celular, mejora la translocación de los GLUT4, aumenta el número de receptores de insulina y por lo tanto disminuye la insulina. Mira, comparativa, esquemáticamente hablando, tienes menos insulina porque mejora la acción de la insulina. Estos fármacos tienen la característica de ser antihiperglicemiantes, no provocan hipoglicemia porque no estimulan su secreción, mejoran su acción. ¿Ok? La siguiente. ¿Está claro? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? Entonces, estos son los receptores activados del proliferador de peroxisoma, ¿de acuerdo? Que en términos generales actúan a nivel del núcleo, es toda una familia, actúan a nivel del núcleo. El tipo gamma es el que nos interesa, ¿de acuerdo? El tipo gamma es el que mejora la sensibilidad a la acción de la insulina. Hay otros fármacos tipo alfa que bajan los triglicéridos, en fin, hay varias utilidades terapéuticas. Para lo que nos interesa a nosotros es este de acá, ¿de acuerdo? Que lo que va a generar es una serie de señales, adelante, en el DNA y va a originar que baje la glucosa. La siguiente. Todos los fármacos en general los pueden utilizar como monoterapia o en terapia combinada, o sea, solos o asociados entre ellos. Todos están aprobados para ser usados así. Una de las características que tienen estas tiazolidinedionas, que son la rosiglitazona, la pioglitazona, en fin, es que por lo mismo que actúan a nivel nuclear, son un poco lentos en general todas estas señales, ¿no ven?
original que los transportadores de glucosa salgan, en fin. Su efecto es lento, tardío, demora su eficacia plena, máxima, 6-8 semanas. Entonces, probablemente para un paciente con hiperglicemia aguda, asintomático, es un poco lento, va a demorar en actuar. ¿Ve? Una utilidad muy importante que tienen estos fármacos es que incluso se pueden dar en insuficiencia renal. No requieren reajuste de la dosis, como sí vamos a ver con la metformina. Ahí sí. Entonces, un paciente renal le podría dar, ¿no? Le podría dar. Y menor incidencia de hipoglicemia. No, teóricamente no producen hipoglicemia, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando iniciamos tratamiento en los pacientes con diabetes. ¿Okay? Las contraindicaciones son fármacos que aumentan un poquito la hipovolemia, ¿de acuerdo? Y por eso pueden dar edema, sí pueden dar edema. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4 en la escala de Nueva York, lo vas a descompensar, le vas a aumentar la volemia como si metiera más agua, lo vas a descompensar, por eso estaría contraindicado acá. Y en pacientes con enfermedad hepática activa, ¿no? El problema es que estos fármacos se ha demostrado que pueden ser ligeramente hepatotóxicos, pero bueno, me saca un poco el estigma. Entonces, si tú tienes 2 veces por encima del límite superior de la normalidad, depende del laboratorio, pero el límite superior de la normalidad de las transaminasas es 40 más o menos. O sea, si tienes 80, 60 ya no le debería dar, es lo que te está diciendo, ¿ok? Estaría contraindicado. Te puede dar un poco de anemia, te puede dar edema, eso es lo más común, ¿no? Por eso es que está contraindicado en este grupo de pacientes. La siguiente. Tienen otras ventajas, ¿no? Disminuyen los triglicéridos, aumenta el HDL. Otra desventaja que tendría, pasa criatura, es que aumenta un poquito el LDL, y ustedes saben que el LDL es heterogéneo, ¿no? Pasa criatura. Tienen otras ventajas, pero en términos generales es mejora la sensibilidad de la insulina, ¿no? La siguiente. Ya también tiene otras ventajas, disminuye la presión arterial, son efectos lo que se llaman pleiotrópicos, ¿no? Algunas otras ventajas adicionales que podría tener la siguiente. El único que queda en el mercado es pioglitazona, el único y a duras penas, ¿de acuerdo? Acá hay un poco en desgracia, hay nuevos productos, ¿no? Pero bueno, lo tienen ustedes como referencia. La pioglitazona viene de 15 y 30 miligramos. Una ventaja que tienen estas drogas es que en general se tiene una vez al día, ¿no? Acuérdense que el diabético tiene polifarmacia, ¿no? Que para la diabetes, que para la presión, que para el colesterol, que para la aspirina, que para el Viagra, para todo, un montón de cosas. La siguiente. Un poquito para ver la sensibilidad del PPAR gamma, ¿no? ¿Cuál es más sensible de las distintas drogas? Esto le interesa no solamente el pioglitazona. La siguiente. Esto de la eficacia de cada droga sí. Es decir, cuánto me baja la hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Qué tan potente es? En términos generales, las glitazonas, así se le llama también a estas drogas que se llaman tiazolidinedionas, las glitazonas disminuyen más o menos entre 0.5 o 1% la hemoglobina glicosilada, más o menos. Pero aquí sí es importante que ustedes sepan que mientras más altas tenga la hemoglobina glicosilada, más rápido cae, ¿no? Porcentualmente cae más. Un paciente que tiene hemoglobina glicosilada de 11 y yo le doy esto, probablemente le baja 8, voy a decir, bajó 3. Y alguien que tiene, no sé, 7.7, ya que se lo va a bajar a 7.4. Cuesta más mientras más cerca estás en el límite, con cualquier droga, ¿no? Entonces ya depende del diseño, ¿no? Si yo hago un estudio con pacientes que tienen 12 de glicosilada, voy a campeonar, tengo más probabilidades de bajarle la glicosilada, ¿ok? A eso se refiere. Mientras más alta la glicosilada, más rápido cae. Porcentual, más rápido no, más cantidad, ¿sí se entiende? Y tú tienes un paciente con 7.3, bajas a 7, bravo, más difícil, cuesta más, ¿ok? La siguiente. Bueno, pero este es la vedette del tratamiento. La metformina sí tienen que saber, esto a ellos tienen que darse los mismos, la metformina, esa sí tienen que conocerla porque esa la van a utilizar prácticamente en todo paciente diabético, salvo que hay algunas contraindicaciones. Metformina sí es la vedette del tratamiento de la diabetes tipo 2. Sí o sí deberían utilizarla, salvo intolerancia, en fin, salvo algunas contraindicaciones. La siguiente. Habíamos dicho que la resistencia a la insulina, pasa criatura, la resistencia a la
insulina se presenta fundamentalmente a nivel hepático, fundamentalmente a nivel muscular. ¿De acuerdo? Las tiazolidinedionas en general actúan acá, ¿no es cierto? A nivel del músculo, mejorando la captación de glucosa, porque el músculo es el órgano por excelencia de resistencia a la insulina. Mientras que la metformina actúa acá, disminuyendo la producción hepática de glucosa. ¿De acuerdo? Es cierto que tienen mecanismos intercambiables, ¿no? O sea, la metformina también te mejora la sensibilidad acá y la tiazolidinediona también te mejora la producción hepática de glucosa. Pero el fuerte de cada uno de ellos es eso, ¿no es cierto? Metformina, producción hepática de glucosa, tiazolidinedionas, resistencia a la insulina en el músculo. Así es. Entonces, mejora la hiperglicemia de uno por disminución en la producción endógena de glucosa. Frena la producción endógena de glucosa. ¿De acuerdo? Ese es su mecanismo de acción principal. ¿De acuerdo? La siguiente. También es cierto, favorece la translocación de transportadores de glucosa y aumenta su actividad intrínseca, o sea, como si fuera una tiazolidinediona. Pero es un mecanismo marginal. Su principal mecanismo de acción es disminuir la producción hepática de glucosa. ¿De acuerdo? La siguiente. La metformina viene en dosis de 500, de 850 y de 1000. ¿De acuerdo? Son las presentaciones. Hay metformina, lo que se llama XR, que es mucho más tolerable desde el punto de vista gastrointestinal. Esa viene de 750 y de 1000. ¿De acuerdo? Pero las presentaciones son 500, 850 y 1000. Teóricamente, ustedes deberían empezar con 500 miligramos para evitar las molestias gastrointestinales. Uno de los grandes problemas que tiene metformina es que da molestias gastrointestinales. 25-30% le da flatulencia, gases, llenura, se incomoda la metformina, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito para evitar eso, deberías empezar con 500 miligramos y vas estipulando, vas subiendo hasta encontrar la dosis ideal. La dosis que no todos tienen que utilizar, pero que en general mejores resultados terapéuticos te ha dado, es 1500 miligramos o más, ¿ok? 1500 miligramos o más. Pero por eso es que se tiene que utilizar 2 o 3 veces al día para llegar a 1500, en términos generales, ¿no? Habrá pacientes que con 500 miligramos controlan, pero no es lo usual. Lo usual es que o deberían utilizar de 1500 para arriba. Ya tú combinas, pues 3 de 500, 2 de 850, etc. ¿no? Ya combinas. Y la dosis tope para los norteamericanos es 2550, o sea 3 de 850. Y para los europeos es hasta 3 gramos, o sea 3 de 1000. Pero estás ahí. 3 tabletas sería el tope, ¿ok? La dosis máxima permitida. La siguiente. En realidad este es un poquito referencial porque no fue un estudio diseñado para eso, ¿de acuerdo? Pero en general, vean ustedes que para todas las complicaciones, incluida complicación macrovascular, metformina en el estudio KPDS fue mejor que dieta, ¿no? Esto tómelo con pinzas, ¿no? Porque en realidad esto fue un subgrupo y se tomaron estas conclusiones a partir de esos resultados, pero no fue un estudio diseñado para evaluar el impacto cardiovascular. Pero bueno, te podría quedar el dato de que sí te puede ayudar un poco esto, pero en términos generales, no. La siguiente. Sí, la reducción, ¿no es cierto? Cuando yo comparo metformina versus placebo, las reducciones que consigo en complicaciones microvasculares, en enfermedades macrovasculares. Así es. Una de las grandes ventajas que tiene metformina es que es una droga que está asociada a no ganancia de peso o incluso en algunos pacientes puede producir pérdida de peso. Por eso es fármaco de primera elección en diabético tipo 2 obeso. De elección, ¿no? Porque te va a ayudar, por lo menos no te hace ganar peso. La anterior, las tiazolidinedionas, como producen edema, se asocian a ganancia de peso. ¿Ok? Este fármaco no se asocia a ganancia de peso, puede producir disminución de peso. ¿Ok? Podría. Entonces es una ventaja. La siguiente. Ven ustedes cuando comparamos metformina aquí está en rojo, ¿no? Y lo que es cambio en el peso, ven ustedes que está igual que convencional, que placebo, que nada, ¿no? No hace ganar peso. Acá. Mientras que los otros fármacos, la insulina sobre todo, mira cómo te hace ganar peso. En promedio la insulina te hace ganar 8 kilos de peso, en promedio, ¿no? Porque es anabolizante, ¿no? Porque es anabolizante. En cambio, la metformina es neutral con el peso y hasta se puede asociar a la pérdida de peso. Esa es una ventaja. Así es. Este es simplemente para que vean que 10.000 pacientes seguidos casi 2 años con justo un caso de acidosis láctica. Eso es lo que motivó el retiro de la metformina en los años 90, que los gringos asustaron, encontraron un poco de acidosis láctica, en Europa siguieron utilizándolo, los gringos
luego se dieron cuenta que ahí les iba muy bien y por lo tanto lo reinstalaron, ¿no? La acidosis láctica es una condición excepcionalmente rara, por eso tú deberías seleccionar a tu paciente que en general, más que acidosis láctica, tenga predisposición a la acidosis para no darle, pero es rarísimo, ¿no? La verdad que ya tengo como 20 años en lo que no he visto acidosis láctica. Está descrito, pero más parece un mito si le hicieran una opinión personal. No sé. Es algo que le des a un paciente escéptico por la sepsis va a tener acidosis a los hermanos. Pero en general un diabético común y corriente promedio difícilmente va a ser acidosis. Otra de las ventajas que tiene metformina comparativamente con convencional, lo que está acá es bajo riesgo de hipoglicemia. No es hipoglicemiante. Entonces te hace perder peso, o por lo menos es neutro con el peso, y tiene bajo riesgo de hipoglicemia, comparativamente con, por ejemplo, insulina, ¿no? Más riesgo. La siguiente. Lo que les decía, la probabilidad de eventos hipoglicémicos es mayor con insulina, con la sulfonilurea. La sulfonilurea estimula la secreción de insulina, ¿cierto? Son hipoglicemiantes, mientras que la metformina, comparativamente con ellos, menor probabilidad. Y evento hipoglicémico mayor se llama evento hipoglicémico mayor a toda hipoglicemia que requiere la ayuda de un tercero. Porque te caíste, porque te desmayaste, así como un chino que te repunta, así como que seco, la siguiente. Bueno, está en ya se ve por acá. Metformina. Esto sí es importante, las contraindicaciones. O sea, ¿qué paciente sí no debería darle? ¿No? Porque probablemente le vas a dar acidosis. Probablemente. Todas las condiciones que te predispongan a acidosis, ¿no? Alcoholismo, enfermedad hepática severa, insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia cardíaca severa, una sepsis, una infección severa. Pero todo esto tiene un cortejo clínico, un cuadro clínico evidente. Bueno, vas a estar amarillo, vas a estar disneico, vas a estar cianótico, vas a estar, bueno, en fin, ya no estoy diciendo cómo están acá, con fiebre, qué sé yo. Un cuadro clínico, te vas a dar cuenta, ¿no? En cambio, eso no. Esto es más sutil. Un paciente varón con creatinina en 1.5 más y una paciente mujer con creatinina en 1.4 más se le pasan más pica a los médicos, ¿no? Esto no es insuficiencia renal crónica terminal ni hablar. No tiene clínica, ¿cómo te vas a dar cuenta? O sea, se sugiere hacer una medición de creatinina basal. Lo demás también, pero esto te vas a dar cuenta clínicamente, cómo se está pasando insuficiencia cardíaca, ¿no? Te vas a dar cuenta. Algo de clínica va a tener disnea, ortopnea, edema, qué sé yo, ¿no? Pero esto no, esto se te puede pasar. Disminuye la producción hepática de glucosa, como le habíamos comentado, y está indicado, es de elección en diabético tipo 2, delgado y obeso, ahora se usa en cualquiera de los dos, pero especialmente en el obeso, ¿no? Especialmente en el obeso. Grandes molestias son estas: diarrea, náuseas, anorexia, esto es relativamente común, 25 a 30%. Con la presentación XR atenúas, disminuyes esa molestia. Le podría. La siguiente. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? Queda claro, ¿cierto? Bueno, aquí tienes a los secretagogos de insulina, es decir, los fármacos que estimulan la secreción de insulina. Por lo tanto, estos sí son hipoglicemiantes, ¿no? Es cuestión de términos, pero bueno, estos sí son hipoglicemiantes. Estos fármacos son antihiperglicemiantes. No te producen hipoglicemia, o su riesgo de hipoglicemia es muy, muy bajo, mientras que estos fármacos, como estimulan la secreción de insulina, su riesgo es mayor. La siguiente criatura. Esto ya lo habíamos revisado, es la secreción esquemáticamente, la secreción de insulina, ¿cierto? Acá tienen ustedes una célula beta, ¿de acuerdo? Y ya habíamos visto que la glucosa ingresa a la célula beta a través de un transportador de glucosa que es el GLUT2. La glucosa ingresa, se internaliza por acción de una glucokinasa, la glucokinasa pasa a glucosa 6-fosfato. La glucosa, este proceso de glicólisis genera energía, ATP. Hay canales de potasio que son sensibles, ¿no es cierto?, al ATP, entonces se cierran los canales de potasio. Al cerrarse los canales de potasio, se despolariza la membrana en la célula beta. Al despolarizarse la membrana en la célula beta, se abren los canales de calcio, ingresa el calcio dentro de la célula, y el aumento del calcio intracelular es el principal estímulo para que la célula beta elimine insulina, secrete insulina. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo fisiológico.
Cuando a ti se te sube la glucosa, vas a secretar insulina por todo ese mecanismo de acá. ¿De acuerdo? A nivel de los canales de potasio, al costado, cerquita de los canales de potasio, existen los receptores de sulfonilurea. ¿Ok? Entonces, cuando tú das una sulfonilurea, esta sulfonilurea se une a su receptor. ¿De acuerdo? Y va a generar la misma jarana. Cierra los canales de potasio, despolariza la membrana, ingresa calcio y sale insulina. ¿De acuerdo? Independientemente del valor de glucosa. Tú estimulas la secreción de insulina, secretas insulina cuando la glucosa está alta. Aquí, cuando toma la sulfonilurea, sí tendrá la glucosa en 20, por eso es hipoglicemiante. Va a secretar insulina sí o sí. ¿Ok? ¿Sí? Por eso, al cerrar los canales de potasio, porque los receptores de sulfonilurea están pegados, están cerca de los canales de potasio. ¿De acuerdo? Por eso es que son hipoglicemiantes. Por eso es que son hipoglicemiantes. La siguiente. En general se puede utilizar en monoterapia o en combinación. Una buena asociación es con metformina, por ejemplo, ¿no? Estás dando algo que mejora la resistencia a la insulina, estás dando algo que mejora la secreción de insulina. Sí, podría ser indicado, preferible pacientes diabéticos con peso normal o que son delgados. En ellos estás asumiendo que por lo mismo que es delgado, no debe tener tanta resistencia a la insulina, ¿no? Por definición, la resistencia a la insulina lo ves en el gordito. Tal vez priorizará metformina. Y tal vez en el delgado un secretagogo de insulina. Te puede orientar un poquito. Chino, ya puede. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ah, gracias. Entonces, duérmame por lo menos cuando hable. Me distrae. Duérmame, respeto, no hable. No usar en qué caso, diabético tipo 1, sencillo. ¿Qué páncreas voy a estimular si no tengo páncreas? Hay una discusión autoinmune, ¿de acuerdo? En gestante, porque hay algunos estudios que utilizan, pero en términos generales en gestante, o dieta o insulina, en términos generales, porque son drogas que no han sido aprobados su uso. Son drogas clase B, clase C. La metformina la podrías utilizar, sí, pero es una droga clase B. Clase A es segura, clase B más o menos, clase C no tanto. ¿Ok? Entonces son clase C. Las sulfonilureas son clase C, contraindicadas en gestante, ¿cierto? Y en todas aquellas condiciones que produzcan hipoglicemia, ¿no? Pacientes de edad, pacientes con insuficiencia renal. Ahora vamos a ver cómo se depuran las sulfonilureas, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tengan riesgo de hipoglicemia, que es una droga hipoglicemiante, no se lo vas a dar. La siguiente. Esto es en general, para que vean los distintos tipos de sulfonilurea. Estos sí están todos en el mercado. Las dos primeras ya no, pues son reliquias, estos son antiguos, ya no se usan, ya no se usan. ¿De acuerdo? Pero en general esto es para que ustedes vean que la depuración es más o menos renal y hepática, ¿no? Entonces cuando tú tienes insuficiencia renal, ¿no? Un paciente vas a ocasionar que no depure la sulfonilurea y le vas a acentuar la hipoglicemia. Entonces vas a tener más riesgo de hipoglicemia en un paciente renal o en un paciente hepático. Más o menos es 60-40 la depuración. Pero alguien con hepatopatía no le des porque va a tener hipoglicemia. Alguien con insuficiencia renal no le des porque va a tener hipoglicemia. Acentúas la probabilidad de hipoglicemia, porque no la depura, no la elimina. La siguiente. Preferencias por alguna sulfonilurea. La sulfonilurea por excelencia, la clásica es la glibenclamida, ¿de acuerdo? Y la que te sirve un poquito de comparación, ¿no? Es el Glidiabet famoso. ¿Okay? Es el Glidiabet. Pero ya tienes otras que todas en el mercado peruano: glicacida, glipicide, glimepirida, un poquito menos de hipoglicemia con glimepirida, un poquito más segura, ¿no? Podría ser, menos riesgo dentro del riesgo que tiene de hacer hipoglicemia. La siguiente. Las neglitinides son también fármacos que estimulan la secreción de insulina. Tú tienes la repaglitide, ¿ok? Uno de los representantes, ¿ok? Son fármacos que estructuralmente, bioquímicamente no son sulfonilureas, ¿ok? Pero que se unen al receptor de sulfonilureas y hacen la misma acción. Despolarizan la membrana, cierran los canales de potasio, todo eso es lo que hemos visto. O sea, estimulan también la secreción de insulina, actuando en el mismo receptor de sulfonilurea, pero son drogas que no tienen la bioquímica de una sulfonilurea. Tienen esta ventaja farmacocinética, ¿no es cierto? Su vida media
en una hora, empiezan a actuar más rápido y su duración de efecto es 5 horas. O sea, tiene que tomarla cada 8 horas. Una sulfonina la tomas una vez al día, 2 veces al día, porque tiene una vida media más larga. Una vida media más larga. Esta tiene una vida media más corta. Eso te puede favorecer en que tienes menos riesgo de hipoglicemia, porque tienes insulina menos tiempo en sangre. Vas a estimular a la célula beta menos tiempo que una sulfonilura, ¿no? Pero otra característica fundamental es que es un regulador de la glucosa postprandial. Estimulan la secreción de insulina ante la presencia de hiperglicemia, es decir, cuando comes. ¿Ok? Cuando comes. La siguiente, entonces, esto hace, disculpa mi pena anterior, esto hace que su efecto máximo sea a las 3 y media horas, dure en total 5 horas. Y tiene por lo tanto menos riesgo de hipoglicemia. ¿Ok? La siguiente, criatura. Pasa a la siguiente. Entonces, en términos generales, tú tendrías que la metformina y las sulfonilurias son ambas equipotentes y ambas las más potentes. Te baja más o menos 1.5, 2 de hemoglobina glicosilada. Acá ya les he hecho una pequeña trampita. Como estas drogas son muy antiguas, se hacían con estudios donde los pacientes tenían glicosilada muy alta, entonces su promedio es mejor, ¿no? Tienen esa ventaja. En cambio, las drogas relativamente nuevas, los estudios se hacen con pacientes que tienen entre 7 y 9 glicosilada. Te va a costar más, ¿no? Pero bueno, ha quedado que en general sí son más potentes, ¿no? En general son más potentes. La siguiente. Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a fármacos. ¿Algo que les quede alguna duda para hacer insulina? Fuerte niña, yo tengo un problema de vida. Por grupo etario. Salvo menores de 18 años, ¿no? Población pediátrica, no había diferencia salvo la función renal. Igual, no hay correctos. En gestantes sí, toquemos. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Sí. Disculpe, si tenemos un paciente de tercera edad con una hemoglobina glicosilada que está controlada por decir su diabetes y le dan dosis de 2 a 3 veces al día, ¿no? Entonces, depende del fármaco, ¿no? Metformina. Sí. ¿Se tiene que regular la dosis a una vez o disminuir la cantidad de fármaco que le se da? En una persona, cuando está con una hemoglobina está regulada. En general, al revés, empiezo contestando al revés. Si un paciente tiene glicosilada, casi vas a subir. Eso sí está claro, ¿no? O sea, si tiene 7.8 y tiene una metformina, le das 2, ¿no? Y si no consigue, le das 3, y si no, le agregas algo más. Y ese escalonamiento deberías hacerlo cada 3 meses, ¿no? O sea, no deberías esperar 3 años, 5 años, 10 años. Deberías hacerlo de manera más agresiva, cada 3 meses. Al revés, tú me dices a alguien que tiene, por decirte, pues 6.8 y está tomando 3 metformina, ¿le puedo bajar a 2? Esa sería más o menos tu pregunta, ¿no? En términos generales sí, pero no hay un... En términos generales sí. Y te diría que en términos generales, si es de tercera edad y para tener esa glicosilada en menos de 7 estás utilizando una sulfoniluria, sí, mejor ahí sí vas a la sulfoniluria o bueno, la metformina. Pero si estás solo con metformina y el riesgo de metformina, de hipoglicemia es bajo, ¿no? Ese es tu temor, ¿no? Porque si estás tomando 3 pastillas y está bien controlado, ¿para qué te mueves? Tu temor es que sea hipoglicemia, nada más, ¿no? O bueno, que le duele el bolsillo y en lugar de pagar 3, paga 2, pero ya, ese es otro criterio. No tendrías por qué bajarle la dosis, en general no. Salvo que para tener esa glicosilada, como digo, en menos de 7, entonces tú estés utilizando otros fármacos. Ahí se intenta bajar la dosis porque le puede provocar hipoglicemia. Pero si es solo con metformina, no debería quitarle la dosis. Pues se supone que tú has ido escalonando. Has ido escalonando. Ok, ¿alguna otra duda? Vamos a pasar a insulina entonces. A ver, criatura. Ya, esto sí es importante, ¿no? En insulina hay, esto es difícil, pues en, no sé, 10, 15 minutos no van a aprender insulina, pero más o menos tener una idea general, ¿no?
de los tipos de insulina, de qué tiempo se demoran más o menos en actuar, ¿no? Una idea general, ¿no? Uno se pasa 3 años en la residencia aprendiendo insulina y viñacina, ¿no? Pero más o menos, es una visión general, una idea, ¿no? En primer lugar, tienen ustedes que saber que, bueno, ahora hay un montón de insulina, más cosas, ¿no? Pero en términos generales, a ver, pasa la siguiente idea. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer, ¿no es cierto? La glucosa tiene una producción continua, constante, ¿no? Ese es el hígado, ¿no es cierto? Producción hepática de glucosa. Y te va a haber unos picos postprandiales cada vez que comes, ¿no es cierto? Entonces hay una producción continua de glucosa las 24 horas del día, ¿no? Y también hay una producción de insulina continua, ¿no? Aquí no está tan bien graficado, pero es continua, permanente, ¿no es cierto? Desde, no sé, de cuando te acuestas hasta las 8 de la mañana, tú produces insulina. Y cada vez que comes, para amortiguar estas hiperglicemias, tienes picos de insulina, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú deberías o intentarías hacer es tener una secreción basal de insulina y una secreción prandial de insulina, ¿no es cierto? Con las comidas, 2, 3, 4, por eso te adecuas a cuántas veces comas tu paciente, ¿ok? Pero en términos generales es una secreción basal de insulina constante, plena, y una secreción prandial, ¿no? Post comida, si quieres llamarlo así, para amortiguar las comidas. ¿Okay? Planteo. Entonces tú tratas de remediar, tratas de imitar esa secreción fisiológica de insulina con las insulinas que tienes en el mercado. Las insulinas de acción intermedia, como la NPH famosa o lechosa, esa que ustedes ven en los hospitales, que es la más común, es una insulina que trata de imitar la secreción basal.